Un cordial saludo a todos los miembros de la comunidad universitaria, profesores, estudiantes y trabajadores. Y por supuesto a toda la ciudadanía del departamento de Córdoba y del país. Como es costumbre, todos los domingos tenemos la oportunidad de leer la columna de opinión, columna que tiene como propósito dar elementos de juicio teóricos y conceptuales a la ciudadanía para que tengan una lectura mucho más amplia de temas y problemas que tienen que ver con el acontecer local, regional e internacional. El domingo pasado tuvimos la oportunidad de iniciar una reflexión alrededor de los liderazgos y cómo los liderazgos son factores determinantes en la transformación de una sociedad. La columna anterior la llamé una generación huérfana y explicábamos que somos una generación huérfana porque hay un peso de la historia y ese peso de la historia impide que surjan liderazgos creativos y transformadores que generen los impulsos necesarios que una sociedad necesita. Hoy voy a continuar con ese ejercicio y voy a hablar de lo que son los liderazgos inaugurales. En la columna anterior me refería a que los colombianos hacemos parte de una generación huérfana, como resultado del peso de la historia, representado en las complejidades, ausencia de liderazgos, alternativas y salidas a los problemas estructurales que condenan al subdesarrollo. Lo anterior no es una tesis resuelta ni especulativa, sino que la realidad social y la evidencia histórica lo testifican. En este sentido, es necesario que emerja una generación inaugural, con liderazgo renovado, que impulse y propongan alternativas de cambio real. En las últimas 2 décadas, el país centró la narrativa, el discurso político y la acción estatal alrededor de la seguridad ciudadana como condición indispensable para lograr desarrollo y prosperidad social. Efectivamente, esta narrativa se sentó en amplios sectores de la sociedad que por medio del ejercicio democrático validó esta narrativa y a sus representantes. Política de seguridad que permitió el control y eliminación de actores armados ilegales, incluso la negociación política, dejación de armas y desmovilización de estos. Pero la realidad histórica y peso de la historia nos muestra que la narrativa de la seguridad continúa, no como eje cohesionante ni articulador de la narrativa política actual. La ciudadanía se siente insegura, un sentimiento generalizado expresado de diferentes formas, masacres, desplazamientos, eliminación de líderes sociales y ambientales, inseguridad que se acentúa con la ausencia de políticas sociales integrales en materia de empleo, salud, educación, saneamiento básico, entre otras. No hay quien atienda las necesidades de la población, especialmente los más vulnerables, lo que se profundizó con la pandemia del COVID-19. Pobreza e indigencia, de igual forma la informalidad laboral. Todo lo anterior es un escenario propicio que ahondó el caos social y la incapacidad institucional, pero a la vez es un desafío a la institucionalidad y la dirigencia política para poder construir respuestas y alternativas posibles que respondan a esta realidad, lo que implica repensar el actual orden social y el proyecto de nación. En este contexto, los colombianos se inclinarán por las propuestas políticas que mejor salida le den a la crisis social. Por ello, los partidos políticos tradicionales se equivocan cuando intentan mantenerse en el poder utilizando las estrategias del pasado, las mismas de siempre: el miedo, estigmatización, clientelismo, compra de votos. La ciudadanía está cansada e inconforme, exige propuestas serias. Además, un discurso político que trascienda la polarización y el señalamiento. Por consiguiente, la política tradicional ha creado las condiciones propicias para que desde el sistema democrático emerjan las propuestas políticas alternativas que han venido surgiendo a través de coaliciones y acuerdos programáticos, propuestas políticas y sociales que interpretan y conectan con la realidad nacional y necesidades de la población, convertidas en opciones de poder real. Somos una generación huérfana, carente de liderazgos renovados, que no trasciende el plano institucional de sus partidos, que no propone un cambio real, solo piensan en las conveniencias burocráticas y un poder que les garantice los privilegios de siempre. Colombia necesita liderazgos inaugurales que interpreten, conecten y respondan al país con alternativas transformadoras. En esto consiste esta reflexión, que es el complemento de la reflexión anterior de una generación huérfana, que como bien explicaba es ese peso de la historia y hablaba de la generación que emerge a partir de la década de los 90
y con toda la teorización y la narrativa política en un texto como por ejemplo de Francis Fukuyama, El fin de la historia y el último hombre, donde precisamente dice, pues, el capitalismo es el último estadio de evolución y de desarrollo de una sociedad y nos plantea eso, de que se cerró la historia, hay un cierre de la historia y eso creó un peso inmenso y de allí la ausencia de liderazgos que puedan responder a estas complejidades sociales. Por eso hoy más que nunca se requiere un liderazgo inaugural. Un liderazgo inaugural que consiste precisamente en un liderazgo que proponga, que visione, que proyecte, que mueva los grandes cambios y las grandes transformaciones de esta sociedad. Colombia está pasando por un momento complejo y son en esas complejidades donde se exigen que emerjan esos liderazgos. Nosotros esperamos que en el actual debate político que ya emerge con miras a la renovación del Congreso de la República y el debate presidencial, el país pueda dar un debate donde emerjan las ideas, donde emerjan las propuestas de lo que el país necesita, de lo que el país requiere para hacer los cambios y las transformaciones que hoy todos anhelamos. Así que con esta reflexión quería precisamente complementar esas dos conceptualizaciones, lo que es una generación huérfana y lo que es una generación inaugural. Una generación huérfana es una generación carente de iniciativas y de liderazgo, producto del peso de la historia. Y una generación inaugural es la que requiere un liderazgo transformador que responda a las complejidades sociales y a las necesidades que el país hoy requiere para poderse transformar. Ese es el escenario que hoy vivimos y esperamos que este tipo de análisis que realizo genere pues, la discusión con los argumentos y con la altura que se requiere. Muchas gracias.